focalizar mi exposición básicamente en los cambios de contexto y cómo esto ha ido estableciendo cambios en las agendas de las organizaciones de la sociedad civil. Sobre los otros temas también voy a tratar de contextualizar las cuestiones, pero sobre todo en relación a las capacidades, me parece interesante discutir palabras que aparecieron, o conceptos o nociones que aparecieron en los últimos años con mayor intensidad. No quiere decir que antes no existieran, solo que como tendencia las vemos más presentes durante estos últimos años que lo estaban en periodos anteriores. Y me refiero fundamentalmente a la cuestión de la sustentabilidad, la cuestión de la rendición de cuentas, la cuestión de la transparencia, y yo agregaría algo que sí si bien está relacionado con la sustentabilidad, diría la calidad de las acciones que se están desarrollando. Fundamentalmente, qué efectos en la subjetividad de las personas que participan o las audiencias hacia las cuales dirigen ustedes su trabajo. Es decir, porque ese cambio en la subjetividad es, a mi modo de ver, la base de la sustentabilidad. Nosotros, en estos 10 años, tenemos que tomar como referencia necesariamente el año 2001. No todo lo que ha pasado después del 2001 se puede explicar por el 2001. Pero lo que ha pasado tampoco se puede explicar sin el 2001. Entonces, me parece que la cuestión de las agendas han pasado en este periodo desde un espacio o de una situación caracterizada por la emergencia de problemáticas sociales muy agudas a un devenir que ha ido estableciendo diferencias con ese primer momento de crisis. Me parece que tal vez las mayores diferencias las podemos encontrar tal vez con los 90, que tanto son mencionados permanentemente, y lo que ha sucedido en la primera década del siglo XXI. Y me parece que si bien la agenda de los 90 tuvo que ver con, digamos, se dio con un fenómeno concomitante de una cierta revolución asociativa, como dice Lester Salomon, es decir, que durante los años 90 es probablemente la época en que más surgieron organizaciones de la sociedad civil en Argentina, y eso tenía que ver con ciertas políticas públicas también, que es la gestión asociada. Es decir, muchas organizaciones comenzaron a trabajar de manera complementaria con el Estado, y eso las ubicó en una determinada posición y con capacidades también que venían de estas posibilidades financieras y de estas relaciones con el sector público. Por contraste, creo que los últimos años ha tendido a disminuir un poco la noción esta de gestión asociada. No es porque no haya asociados a la gestión del Estado, sino porque hubo una modificación en relación a cuál es el interlocutor privilegiado de esas políticas estatales. Y el interlocutor privilegiado de las políticas estatales aparece más vinculado a organizaciones que podríamos denominar de la economía social, cooperativas, mutuales, y también a organizaciones militantes, sean estas, digamos, que devienen o que surgieron en forma muy notoria en la crisis del 2001 y 2002, como otras que se han organizado posteriormente. Es decir, que la agenda de las organizaciones de la sociedad civil tiene un fuerte condicionamiento por este lado de discusión. Bueno, yo quería
cerrar estas ideas que estoy proponiendo con algunos desafíos. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de lo que hacemos, con el tipo de discurso con el que seguimos manejándonos. Uno no se cansa de escuchar todo el tiempo la metáfora de la caña y el pescado. Y si ustedes realmente creen a esta altura que la metáfora de la caña y el pescado puede ser lo que oriente las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, me parece que estamos en un problema. Porque nadie discute, o pocos discutimos, o deberíamos discutir cuál es la caña que estamos proponiendo, dónde están los pescados, y en qué plazos uno puede plantearse la cuestión de la sustentabilidad. Me parece que no es una cuestión de plazos, sino de tensión, de tendencia. Es decir, deberíamos procurar el mayor grado posible de sustentabilidad. Pueden ser totalmente sustentables ciertas organizaciones que lidian con ciertas problemáticas que no se pueden vender, por ejemplo. Puede ser sustentable, o sea, puede ser totalmente autárquica una organización que trabaja en ese campo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sustentabilidad? Es una cosa que aparece como parte también de la caña de pescar, ¿no? Terminamos no sabiendo bien en qué caso la aplicamos, en qué caso no la aplicamos. Es buena porque crea la fantasía de que algún día nos vamos a ir de allí como financiadores, pero de ahí a que sea efectivamente sustentable hay un paso muy grande. Y yo creo que un aspecto de la sustentabilidad que tendemos a olvidar son los efectos subjetivos que produce nuestra acción en los individuos con los que estamos trabajando. Porque nuestras acciones, por ejemplo, pueden estar muy bien intencionadas y queremos darle un oficio a los jóvenes que no tienen oficio o que no van a la escuela o que la dejaron y que no trabajan. Ahora, ciertamente pensamos que el problema es que no tienen un oficio esos jóvenes. ¿Por qué salieron del sistema educativo formal? ¿Cómo lidiar con la conflictividad, con la violencia, con el aislamiento? ¿Cómo construimos redes entre actores que están en el territorio y que están fuera del territorio? ¿Cómo hacemos para unir esos espacios? Creo que, por otra parte, es necesario que haya este tipo de instancias y otro tipo de instancias para intercambiar experiencias, para articular acciones. Creo que, de acuerdo a datos que nosotros hemos ido recabando, podemos decir un par de cosas. Que el mundo asociativo y no lucrativo ha crecido durante las últimas décadas, o por lo menos durante los últimos 15 años de manera muy marcada. Solo organizaciones formales podríamos hablar de un crecimiento de hasta el 30%. Ha aumentado, por supuesto, el empleo en las organizaciones. Hemos visto que el empleo formal, es decir, el empleo remunerado, es más procíclico de lo que creíamos, es decir, que cuando crece el empleo en general, también crece el empleo en las organizaciones sin fines de lucro, y lo que no sabemos tanto qué tan procíclico es o no el voluntariado. Más bien pensamos lo contrario, que en situaciones de crisis hay una explosión de la participación voluntaria y luego eso tiende a decaer. También hemos observado que las cifras de voluntariado son bastante menores que lo que tiende a pensarse. Cuando se hacen las preguntas correctas y se hacen con métodos estadísticos más rigurosos, encontramos que los números son sensiblemente menores a los que usualmente aparecen en los medios de comunicación o se obtienen de algún tipo de muestreo. Así que bueno, espero no haberlos aburrido y haber contribuido a que sigamos reflexionando.